Vamos a las derivadas parciales. Miren, de derivadas parciales, ya me voy a organizar un poquito mejor, porque debería de haberles mostrado más bien aquí contenido. Miren, de derivadas parciales, yo ya tengo avanzados en algunas cosas de recursos míos. Tengo, si no me equivoco, derivadas direccionales y vector gradiente, porque esta parte es bien básica, en el sentido que es definir qué es una derivada direccional, calcular una derivada direccional, calcular vector gradiente, qué significa el vector gradiente y listo. Ahí, tal cual. Luego, yo tengo la aplicación de planos tangentes y diferenciales bien explicada con detalle y todo, de plano tangente, de la recta normal, de la recta tangente a la intersección de curvas, cómo se construyen en diferentes casos, y es una aplicación del gradiente. Tengo eso. Y si no me equivoco, tengo valores extremos y puntos de silla en clasificación. O sea, que es un máximo, que es un mínimo, el hessiano, la definición y toda la parte de cálculo, pero sin aplicaciones. Y esa parte ya vi que es casi seguro que es con aplicaciones que les sale a ustedes en el laboratorio. Estoy más que seguro. Toda esa parte son aplicaciones. Entonces yo tengo toda la parte numérica sin aplicaciones. Entonces me voy a enfocar en las aplicaciones, pero se las voy a dar, se los voy a compartir los videos hoy en la noche para que ya los tengan presentes. Van a estar en clases diarias. Entonces yo les voy a mandar todo lo que tenga de esta parte y yo voy a ir complementando. Entonces yo ya les voy a ir avisando como que ahorita arrancamos con derivadas parciales. Hoy, mañana, derivadas parciales, quizás un día más. Luego, en regla de la cadena, me voy a detener un poco porque hay detalles, por ejemplo, de identidades diferenciales que me interesa que ustedes las tengan claras. Entonces ahí uno se detiene un poco y entonces es la parte como que más difícil, porque calcular con regla de la cadena es como en cálculo 1. Sí, hombre, normal, pues. Y solo hay que aprender a hacer la estructura de los diagramas de árbol y la dependencia de las variables y con eso nos fuimos. De ahí, ¿qué más? No estoy seguro, tengo que revisar si aquí vemos multiplicadores de Lagrange, porque también eso lo tengo. De igual manera se los voy a compartir, aunque no lo veamos en una clase, pero es un recurso que les puede servir. Y de ahí nos pasaríamos directamente a integración múltiple. En integración múltiple uno avanza si uno comprendió la parte de aplicaciones de aquí. O sea, integración múltiple depende de cálculo de volumen de un sólido en revolución. Esa es la dependencia que existe. Si usted entendió eso, entender integrales múltiples no es la gran cosa. Y eso sería prácticamente el segundo parcial. Yo siento que es bien largo, sí, pero esa es la asignación que tenemos. ¿Estamos? ¿Quién no vino a hacer examen? Bueno, todos ustedes son alumnos míos. ¿Sí? Todos. ¿Quién de ustedes no vino a hacer examen? Usted, uno. Sí, porque solo llegaron 10. Pero con muchas personas. No, 10. Sí, 4, 7. Ahí están 10 y el compañero 11. Ya son los únicos. Ya lo ralearon. Sí. Sí, al final ya logramos 7. Pero bien, ahí está de los hijos pródigos. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces estábamos aquí, les decía, y vamos a revisar la sección de derivadas parciales. Miren, no hay cosa más maravillosa que entender que es una derivada parcial. Tal y como su nombre lo dice,
es una derivada de una parte o por una parte o de una parte más que todo. Eso es una derivada parcial. ¿Qué significa esa historia? Significa que nosotros, cuando estamos calculando una derivada parcial, tomamos de variable una y el resto son constantes, aunque nosotros las veamos como variables. No existe aquí como algo que diga que todas las variables a la vez están cambiando, sino que hacemos un cambio como que vamos a derivar respecto a X. Entonces, todo lo que no es X es un número y aprendemos a manipularlo de esa manera. Pero eso no es lo grandioso de las derivadas parciales. Lo más maravilloso es cómo lo que aprendimos en cálculo 1 también pega en varias variables, ya con el concepto de superficie. Entonces, vamos a definir, porque aquí lo primero es definir e interpretar la definición. Porque el cálculo 1, cuando vimos la derivada, si recuerdan, se arrancaba con la pendiente de una curva. Después de la pendiente de una curva aparecía la pendiente de la secante. Luego de la pendiente de la secante aparecía la pendiente de la tangente haciendo un límite de la pendiente de la secante. Y de ahí, plin, aparecía la derivada evaluada en un punto y relacionábamos los tres conceptos. Aquí no. Ya van a ver. Entonces, pego esto, derivadas parciales. Ah, y otra cosa. Para este parcial, me voy a tratar de meter un poquito más con el laboratorio, porque ustedes tienen que ir quitándose el miedo de eso, porque aquí nos tenemos que preparar como para los exámenes. Como que tengo que estar trabajando en dos cosas. Tengo que prepararlo para los exámenes y tengo que prepararlos para ecuaciones. Entonces, tenemos chamba. Entonces, sí necesitaría que ustedes trataran de comprometerse un poquito más, de venir y mostrar, como que, mire, hagamos esto. Y yo mostrarles cómo se hace, porque ustedes en el examen lo hacen sin computadora, sin ayuda. En el laboratorio, ustedes pueden hacerlo en grupo, pueden hacerlo individual. No lo pueden ni hacer ustedes, puede estar haciendo alguien que lo haga. Y van mal. Entonces, si yo trato de ayudarles aquí, como que mostrándoles, mire, este es de laboratorio, todas las preguntas que me hicieron del laboratorio, todas se las respondí. Y las ideas al final sí le funcionaban, o sea que estoy bien. O sea, no ando desvariando, pues. Imagínense que yo pueda hacer cosas monstruosas y el laboratorio me coma. No cuadra. ¿Me explico? Ustedes tienen que funcionar así. Que yo los necesito en ecuaciones de una manera, pero está siendo evaluados de otra. Ustedes tienen que prepararse en las dos bandas. ¿Me explico? Bueno, vamos a tratar de lograr eso este periodo, este segundo parcial. Y de igual manera, recuerden, ya ustedes saben que tienen la opción una reposición. Y va a pasar exactamente lo mismo. En la misma magnitud con la que los evaluaron, así los van a evaluar en la reposición. Una cuestión similar. Cheque. Entonces ya están sabidos. Bueno, buscamos la definición, miren. Para la definición tenemos esto. Y el dibujito que está al lado. Entonces, observen. Esto es la definición de la derivada parcial de la función con respecto a la variable x evaluada en un punto.
o en un par ordenado en nuestro caso. Entonces, se denota de esta manera. Miren este ganchito, es la notación de derivada parcial. Esto se lee derivada parcial de f respecto a la variable x, evaluada, así como cuando ustedes evalúan derivadas, ¿se acuerdan? Solo que ahora entran dos números. Hay dos variables de entrada. Evaluada en x sub 0 y y sub 0. ¿Eso a qué es igual? Dice, al límite. Pero este no es un límite en dos variables. Este es un límite en una variable. Observen. Límite cuando h tiende a 0 de x sub 0 más h, coma y sub 0, menos f de x sub 0, y sub 0 entre h. Si observan, aquí, ¿quién está constante? No, y. Si se fija, x sub 0 está aquí y aquí está x sub 0 más h. Y sub 0 es la misma en ambos casos. Entonces, cuando tenemos en ambos casos que está constante, significa que ustedes están trabajando sobre el plano y igual a y sub 0. Entonces, observen. Miren acá. Este es el eje X. Este es el eje Y. Este es el eje Z. Están los planos coordenados YZ, YX, XY. Toman el plano y igual a y sub 0. El plano y igual a y sub 0 es el que está acá, miren. Esta línea hasta esta línea de acá. Esa línea o este plano corta la superficie. Entonces, observe, esta curva que está en azul, es la curva Z igual a F evaluado en X, y sub 0. El y sub 0 es un número y las únicas dos variables son Z y X. Z es la dependiente, X es la independiente. Entonces, nosotros estamos trabajando acá, en este punto. ¿Qué queremos nosotros? Lo que queremos hacer es, dado un punto móvil, acercarnos lo más que podamos a esto. Eso genera una recta tangente a esta curva en azul que está contenida en el plano y igual a y sub 0. Esta línea negra que ustedes ven acá, esta recta, es tangente a la curva z igual a f de x, y sub 0 en el punto x sub 0, y sub 0, f de x sub 0 y sub 0, o sea, z sub 0, que es este. Ahí es tangente, pero esta recta está contenida en el plano y igual a y sub 0. Todo es en un plano. Entonces, ¿qué representa la derivada parcial? La derivada parcial representa la pendiente de esta recta tangente a la curva que está aquí, que es la traza que hace el plano y igual a y sub 0 con la superficie. ¿Estamos? Entonces, este número lo que me está dando a mí es la pendiente de esta recta. Pero ojo, ahí es en ese plano. Recuerden que en el espacio no hay pendientes. Las pendientes están en los planos. Cuando usted está en un plano con un sistema de referencia, ahí me habla. Y ojo, va, es en Z, en XZ. X la independiente, Z la dependiente. En ese plano. Y obviamente referenciada con ese plano por los ejes coordenados. Ahí es donde se genera la pendiente. ¿Estamos claros? Entonces, esto representa para nosotros la derivada parcial. Entonces, les voy a escribir ese detalle, que esa derivada parcial es la pendiente de la recta que aparece acá. Entonces, esto es igual, aquí le voy a escribir un recta tangente 1, perdón, pendiente de la recta tangente 1, pendiente recta tangente 1. Entonces, la pendiente de esta recta corresponde a la derivada parcial. ¿Estamos bien? Pues recuerden, todo eso es sobre el plano. Similarmente, es con la derivada parcial de la función respecto a x. Entonces, respecto a y, perdón. Aquí está.
Miren, misma definición. ¿Qué va a suceder? ¿Sobre qué plano vamos a trabajar ahora? Si cuando era derivada respecto a X, trabajábamos sobre el plano Y igual a Y sub 0, ahora, correcto. Ahí vamos a trabajar. Y es variable ahora, X constante. Es la misma onda. Solo que obviamente cambia plano y cambia todo, ¿va? Entonces miren ahí. Tenemos derivada de f respecto a y, evaluada en el punto x sub 0 y y sub 0, es la derivada ordinaria, se observan, respecto a y de la función f evaluada en x sub 0, y. O sea que esta también es una derivada ordinaria, solo que respecto a x de la función f evaluada en x, y sub 0. Esto. Vaya, para que me sigan. Esto también es derivada respecto a x de la función x, y sub 0 para x igual a x sub 0, que es similar a la notación que sale acá, miren. Derivada respecto a y de f evaluado en x sub 0, y de y igual a y sub 0. ¿Lo ven? Y ahí, esto es límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x sub 0, y sub 0 más h menos el punto. Menos la imagen, perdón, menos f evaluada en x sub 0, y sub 0 entre h. ¿Qué es esto ahora? Vamos a trabajar sobre el plano x igual a x sub 0. Si observan, el plano está acá. Esta línea azul es z igual a f evaluado en x sub 0, y. Esta línea ahora está en el plano o proyectada en el plano z, y o yz. Entonces, ¿qué es esta? Esta es la pendiente de la recta tangente 2 que corresponde a esta de acá. Entonces, la pendiente de esa recta que está aquí, esta que están viendo, está de acá. La pendiente de esa recta corresponde a la derivada parcial de la función respecto a y. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Y la misma historia, miren, x sub 0 es constante, esa es la curva y la pendiente es tangente, esa curva. En el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 es la recta tangente. Y esta es la pendiente de esa recta tangente. Cheque. Ahora, si esto lo vemos nosotros en el corte, porque hay un corte. Si observan aquí, punteado en el plano, el corte de los dos planos coincide en una línea por acá, porque esta línea está sobre la superficie. Ese corte ustedes lo ven acá. Esto. Es cuando ustedes están mezclando ambas ideas. Y ahí se logra ver. Otra cosa, ¿va? Recuerden que esta recta aquí está contenida en el plano x igual a x sub 0. Ahora, si se fijan acá, observen.
Sí, cualquier punto. Siempre y cuando esté dentro del dominio. Si no está dentro del dominio, no hay derivada parcial. Entonces, miren acá. Observen. Aquí me hablan de las dos rectas. La recta que está contenida en el plano x igual a x sub 0 y la recta que está contenida en el plano y igual a y sub 0. ¿Sí? Miren, ambas pasan por el punto de tangencia. Cada una en cada plano. Pero existe un plano que contiene a ambas rectas de manera simultánea. Y el plano que las contiene se llama plano tangente a la superficie. Es un plano que si ustedes rayan acá, rayan hacia abajo, rayan acá y rayan acá, ven esa como página flotando que toca la superficie. Como quien dice, miren aquí en la esquina de la computadora, como quien dice una página acá. Ese es un plano tangente. Entonces, el plano tangente contiene a esas dos rectas tangentes. Check. Tangente a este puntito. Por eso que le digo, vean aquí, en la esquina, imagínense el plano, aquí. Solo toca, solo toca. Si esta es la esquina de la computadora, solo toca la superficie aquí en el plano. Al borde, está en la mera línea, está sobre la superficie y solo la toca una vez. Ese es el plano tangente. Y el plano tangente contiene las dos rectas que están ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. Pues bueno, esa es la interpretación de las derivadas parciales y la relación con los planos y toda esa historia de las pendientes. Entonces ya saben lo que significan las derivadas parciales. No significan algo diferente a lo que aprendimos en cálculo 1. Representan exactamente lo mismo, solo que sobre planos fijos. Cheque. Ahora vamos a revisar un poquito de notación, porque la notación está. Entonces, aquí menciona, miren, la expresión equivalente de la derivada parcial. Entonces aquí dice, usamos varias notaciones para derivadas parciales. Como notación de derivada parcial, quiero que tengan presente lo siguiente. Esta primera es derivada de la función respecto a x evaluada en un valor, en un punto, x sub 0, y sub 0. Esto es derivada respecto a x evaluada en x sub 0, y sub 0. Derivada parcial de z respecto a x evaluada en el par ordenado x sub 0, y sub 0. Estas tres son un número. Estas tres representan un número. Estas de aquí representan una función. ¿Cómo calculamos esta función? Recuerde, si queremos calcular la derivada de f respecto a x, lo que hacemos es que vamos a derivar a x como que fuera variable y el resto de expresiones que no son x son números. Y los vamos a manipular como tal con todas las reglas de diferenciación y todas las técnicas de diferenciación que nosotros aprendimos. ¿Listo? Esto, miren, derivada parcial de f respecto a x, z respecto a x y derivada parcial de z respecto a x. ¿Estamos bien? Esto representa una función que depende de dos variables. Esto representa un número, nada más. ¿Listo? Luego está la notación para la derivada con respecto a y, que es la misma. Si ustedes vienen y cambian, en vez de x ponen y, es exactamente la misma onda. Miren. Estas dos de la izquierda es la derivada parcial de f respecto a y evaluada en x sub 0 y y sub 0. La derivada parcial de f respecto a y evaluada en x sub 0, y sub 0. Derivada de z respecto a y evaluada en x sub 0, y sub 0. Y esta del lado derecho, así como acá, es derivada parcial de f respecto a y, f respecto a y, z sub y aquí, puede ser así también, miren. Y la parcial de z respecto a y. Ahí tenemos a la izquierda derivadas parciales evaluadas, que son números, y aquí a la derecha simbólicas, que son funciones en dos variables. Cheque.
¿Alguna pregunta? ¿No? Excelente. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí viene cómo se calcula, eso ya lo vamos a hacer. Ojo, yo aquí no me meto a líos de la definición. Aquí vamos de entrada trabajando en lleno con derivadas parciales. Cuéntame. No sé. No, sí. Entonces, aquí dice funciones de más de dos variables. La misma historia, lo único es que ahora adicionamos la cantidad de derivadas parciales según tenga variables independientes. Luego, derivadas parciales y continuidad. Miren, el concepto de continuidad aquí es igual que en cálculo 1. Una función en dos variables es continua cuando existe la imagen, existe el límite y ambos son iguales. Ahí es continuo. Es el mismo concepto. Ahora, nosotros tratamos de asociar la diferenciabilidad a la continuidad. Por eso dice, sigue siendo cierto que en dimensiones superiores la derivabilidad en un punto implica la continuidad. Si una función es derivable, es continua. Eso aplicado en cálculo 1, también acá. Si aquí tenemos derivadas parciales, entonces nuestra función va a ser continua. Cheque. Esto de aquí, lo que me está describiendo son las derivadas de segundo orden. ¿Cómo surgen las derivadas de segundo orden? Bueno, recuerden, yo les había mencionado que esta y esta son funciones. Y si usted se fija, las puede volver a derivar. Entonces ahí aparecen las derivadas de segundo orden, que son 4. ¿Por qué? A esta función la deriva respecto a x y respecto a y. A esta función la deriva respecto a x y respecto a y. Cuando ahí tenemos, por ejemplo, que primero derivamos respecto a x y luego respecto a y de ahí aparece que primero se derivó respecto a y luego respecto a x, esas se conocen como derivadas parciales mixtas, que ya luego vamos a detallar de ellas. Pero ¿qué es una derivada parcial de orden superior? Es derivar más veces respecto de la variable que se les está indicando la expresión que obtuvieron al final. ¿Me explico? Listo. Entonces, en notación, tenemos esto. Derivadas de segundo orden, miren. Derivada segunda respecto a x, fxx. Derivada segunda respecto a y, fyy. Derivada segunda, primero respecto a y, luego respecto a x. Aquí quiero que se fijen en un detalle. Y es depende de la notación como calculamos las derivadas parciales. Y no es que una notación me dice una cosa y la otra notación me dice otra cosa diferente. Tienen que decir exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, la dirección a considerar es esta. Pero esta es igual que la que está al lado izquierdo. Entonces, la dirección a considerar es esta de acá. Esta, la dirección es primero respecto a X, luego respecto a Y. Miren. Primero respecto a X y luego respecto a Y. ¿A qué me refiero? Que si ustedes, por ejemplo, están en esta anotación de acá, primero va a derivar a Y, luego va a derivar a X. ¿Sí? Si usted está en esta anotación de aquí, primero deriva la demás a la derecha y después, subsiguientemente, va derivando todas las que están antes. ¿Estamos? Por eso, primero respecto a Y, luego respecto a X. Primero respecto a Y, luego respecto a X. Miren, lo mismo acá. Primero respecto a X, luego respecto a Y. Aquí es parcial de F respecto a X y de ahí esa lo vamos a calcular la derivada respecto a la variable Y. ¿Estamos? Todas son derivadas de orden superior. Aquí está cómo se construyen, miren.
Miren, aquí que me están diciendo, la segunda derivada de la función f respecto a x es la derivada primera de f respecto a x, derivada de esta función respecto a x nuevamente. Aquí, esta es una mixta. Primero se derivó a f respecto a y, aquí está, y luego se calculó la derivada de esta función respecto a x. Y miren, ¿ah? Sí, el de la izquierda se aplica al de la derecha, en este caso. O sea que esta es una función y se deriva respecto a x. Esta es otra función y se deriva respecto a x. ¿Me explico? ¿Estamos? Y aquí solo mencionan el orden de las derivadas parciales, nada más. Cheque. ¿Estamos claros? Sí. Vamos a ver qué otro detalle hay por acá. Aquí, teorema de la derivada parcial mixta. Dice, tal vez habrá notado que las derivadas parciales mixtas de segundo orden le llaman mixtas porque tienen las dos variables. Del ejemplo 9 son iguales, dice. Esto no es una coincidencia. Deben ser iguales siempre que f, derivada de f respecto a x, derivada de f respecto a y, las dos parciales mixtas de segundo orden son continuas y se establece el siguiente teorema. Y aparece, teorema de la derivada mixta, dice. Si f de x, y sus derivadas parciales, f respecto a x, f respecto a y, f primero respecto a x, luego respecto a y f respecto a y, luego respecto a x, están definidas en una región abierta que contiene al punto A, B y todas son continuas en AB, entonces la parcial de f respecto a x y luego respecto a y evaluada en AB es igual a la parcial primero respecto a y, luego respecto a x, de A, B. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que las derivadas mixtas son idénticas, son la misma cosa, pero bajo la premisa que tanto sus derivadas parciales como sus derivadas mixtas de orden 2 también son continuos. Cheque. ¿Y qué otro detalle hay por acá? Y esto, que quiero que lo dejemos ya cerrado. Miren ahí. Esto lleva la misma dinámica de cómo se calcula como en el caso anterior. Miren, para la notación del lado derecho, esta es la dirección, y para la notación del lado izquierdo, esta es la dirección. Miren, miren, por ejemplo, ¿qué tomamos en cuenta nosotros acá? ¿Qué tomamos en cuenta nosotros acá? Lo que tomamos en cuenta es la cantidad de veces que aparecen las variables. ¿Qué significa? Aquí tenemos x. Aquí está que derivamos respecto a x la derivada parcial segunda de la función respecto a y. Cheque. Eso es lo que aparece aquí. Ahora, esta cosa
es igual a f, y, x, y. Es la misma. O a f, x, y. Son las mismas. ¿Qué tienen en común las tres? El orden no. Correcto. La cantidad de variables que aparecen ahí, que vienen siendo prácticamente, como que permutaciones de este conjunto de números, de este conjunto de letras. Aquí aparece Y, Y, X, aquí Y, X, Y, X, Y, Y. Entonces, esos órdenes lo que me permiten es calcular la misma derivada parcial. Estas tres representan lo mismo. A veces tenemos que ser bien cuidadosos, más cuando nos están diciendo calcule tal derivada. Entonces, ser bien fijados de tal manera que no nos vayamos a confundir, porque es bien fácil de confundirse. Pues miren acá, tiene f de y, x, x. ¿Qué otro orden podrían tomar? X, x. ¿Qué otro orden? ¿Qué más? X, y. Y. Ahí. ¿Cuál otro? ¿Ah? ¿Correcto? Ahí va. ¿Alguna otra? ¿Cuál otro? ¿Ah? X, y, X, y. Ajá. Así no se ve. ¿Y alguna otra? Si quieren saber cuántas hay, son 4 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Calcúlenme el número. 4 factorial entre 2 factorial, 2 factorial. ¿Cuántas? ¿Cuánto queda? Ujú. ¿Cuánto quedó? Mm. De nuevo, 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial en el denominador. ¿Cuánto quedó? 6 dicen. Entonces, ¿quiénes están? 1, 2, 3, 4, 5. Falta una. ¿Cuál falta? ¿Cómo? Ya está la primera. Ah, sí, ya están, ¿verdad? Las 6, no la contesta. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ya están. Tiene razón. Cheque. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, recuerden, si es en esta notación, vamos del centro hacia la derecha. Y si es la otra notación, vamos desde la que está más al centro hacia la que está afuera. Cheque. Lo que cambia es la dirección, que una va del centro hacia afuera aquí
y la otra va del centro hacia allá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, comentario al respecto? ¿No? Bueno, para mañana vamos a terminar de revisar esta partecita que quedó de diferenciabilidad, la derivada total y esos detalles, y comenzamos a hacer ejercicios. Así que repasen bien todo lo correspondiente a derivadas de cálculo 1, todo, sin excepción. O sea, cálculo 1 en una noche. Cheque pues, se cuidan, los veo mañana. ¿Firmaron la lista?